tal, amigos? Un saludo cordial de parte del equipo de Señal de Vida, que hoy algunos de nosotros estamos aquí tratando de hacer nuestro aporte, un aporte que viene de todos los corazones de las personas que elaboramos aquí, pero sobre todo de todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y que entendemos que eficaz es la oración del justo y que nuestro primordial propósito es ser sal, ser luz en la tierra, y hoy queremos ser eso para toda la República Dominicana. Realmente nos sentimos honrados con la presencia de tantas personas queridas. Yo estaba diciendo por aquí que parece más fácil reunirnos virtualmente que físicamente, pero qué bueno que estos hermanos, el Señor ha puesto en su corazón venir a traer luz, recordándoles que este programa se transmitirá a través de todas las señales del grupo Supercanal, ya sea a través de Dominican View y de Señal Caribe en los Estados Unidos, a quienes les enviamos un abrazo fraternal, sabiendo por todas las cosas que han pasado en este momento. También nuestras señales aquí en la República Dominicana, Supercanal 33, Señal de Vida, Canal 34, los programas Adelina, Viendo la Mañana y Fe y Razón. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Señores, quédense ahí con nosotros, porque realmente este momento estamos seguros que va a ser refrigerio para el alma de muchos que necesitan en este momento. Si bien es verdad que estamos carentes de insumos, carentes de ayuda económica, carentes de salud, pero estamos carentes de esa salud espiritual que solamente el Señor, a través de sus hijos, puede transmitirle a este pueblo. Así que de inmediato le paso la palabra a nuestro queridísimo Carlos Veloz, conductor del programa Fe y Razón, un hermano muy querido, que estoy segura que entonces iniciará con una oración con el pastor Oscar Arocha, ¿no? Adelante, Carlos. Correcto. Muchas gracias, Adelina, y a los hermanos que están presentes en esta transmisión, en esta conexión que el Señor nos ha permitido, por su gracia, por su misericordia, tener la oportunidad en estos tiempos de poder llevar su palabra, su reflexión a través de ella, con la tecnología. Y agradecemos infinitamente al Dios creador de todo lo que existe, de la misma tecnología también, para que podamos llevar a cabo esta reunión que sé que va a ser de edificación en este programa, Adelina. Yo quisiera entonces que pasemos con una oración. No sé cuál sería de nuestros hermanos que tendría ese privilegio de comunicarse con el Señor para que bendiga esta transmisión. Bien, yo creo que le deberíamos dar el paso al pastor Oscar Arocha para que arranque por ahí, luego seguimos. Adelante, pastor. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, a ti las gracias que nos ha dado el privilegio de invocarte como nuestro Padre y como nuestro Dios. Y te damos las gracias también por darnos la revelación de tu palabra, que tú mismo nos has dicho, y lo hemos confirmado, que es la palabra profética más segura para que alumbre nuestros pasos en lugar oscuro hasta que salga el lucero de la mañana. Te rogamos, pues, que en esta hora tú te agrades en usarnos como instrumento de gracia y salvación, y que podamos llevar consuelo a nuestros hermanos y también un instrumento para llamar a tus elegidos. También somos conscientes de lo que somos y te suplicamos, perdona nuestros pecados. Amén. Borra nuestras transgresiones, porque queremos servirte. Y te lo suplicamos en el nombre de aquel que tú quisiste que él pusiese su vida en expiación por nuestros pecados, y tú le prometiste que tu voluntad en su mano sería prosperada. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Yo creo entonces, Carlos, que en este caso los caballeros irían primero, y voy a dejar que seas tú entonces el que inicies este conversatorio, obviamente con los hermanos que están aquí, y sobre los temas pertinentes que ya tenemos en carpeta. Muchas gracias, Adelina. Yo quisiera entonces comenzar con nuestra hermana, la dama, ¿no? A Lucy, que nos diga cómo ella visualiza la situación que estamos viviendo en estos momentos, que sabemos que la palabra de Dios no es exenta de darnos esa revelación de estos tiempos. ¿Cómo lo ve usted, hermana?
Y claro está, perdón, antes de que Lucy arranque, todos podemos intervenir, todos podemos hablar. Esto no es con tanta formalidad delante de Lucy. Yo soy un poquito formal. Sí, tú eres medio psicorrígido, pero está bien, te aguantamos y te tenemos así. Adelante, Lucy. Bueno, la verdad que es una alegría, un privilegio. Sé que va a ser un conversatorio sin desperdicios porque hay demasiada sabiduría y conocimiento en esta sala virtual. Y sé que nos enriqueceremos unos a otros y pasaremos esas riquezas que el mismo Dios nos ha dado, el mismo Señor, a toda la audiencia, a la cual saludamos y le enviamos palabras de paz. Y queremos que saquen el máximo provecho de esta iniciativa tan bonita de Supercanal 33. Número 1, vamos a empezar con una palabra de paz, sobre todo porque estamos en la hora en que toda la comunidad judía alrededor del mundo está celebrando la Pascua. Que todo esto esté pasando en un momento tan particular como que se está reflexionando sobre lo que es un punto clave del camino hacia la libertad en el pueblo judío, que también es un camino que por medio de la palabra de Dios hemos transitado, y el conocimiento nos dice que todo camino estrecho, toda temporada dura, difícil, siempre será un tránsito hacia un nuevo nivel de libertad, un nuevo nivel de gracia y de gloria en el Señor. Nunca nos hará pasar el Señor por alguna situación difícil que no obre para bien, que no sea para nuestro bien. Así que lo primero es estar con la actitud correcta en el mal momento. El Señor dijo, en este mundo definitivamente tendrán aflicción, pero nunca deben olvidar que yo he vencido al mundo. Así que estamos aquí, pero estamos con Él. Estamos con el que venció todas las cosas, y como niños tenemos que agarrarnos de Dios en todo el sentido de la palabra, para saber que junto con Él hay una victoria segura. Sea que salgamos vivos o no de este mundo, algunos se van a ir primero, otros se van a ir después, pero vamos a salir victoriosos. Y eso es lo primero que tenemos que tener en el corazón. Y que esto nos dé lo que el Señor dijo cuando nos cuenta en el libro de Mateo, como lo narró el apóstol Mateo, que íbamos a vivir pestes, que íbamos a vivir guerras y rumores de guerras en estos días. Específicamente son estos los días de lo que tanto se ha venido hablando, que íbamos a vivir diferentes tipos de caos, que se pondría el hijo contra el padre contra el hijo, que los gobiernos estarían en desacuerdo. Todo eso lo estamos viendo. Sin embargo, el Señor dijo, y le estoy contando todas estas cosas, porque no van a encontrar paz fuera de mí. El que no la da como el mundo la da. Así que no se turben en su corazón y no tengan miedo. Es verdad que estamos viviendo tiempos que quizás los teníamos para 10 años más adelante algunos. Otros ni siquiera lo tenían en su calendario de vida, pensaban que su generación no los vería. Y está aquí delante de nosotros, estamos pasando por esos tiempos. Y me acuerdo que como en los tiempos también de Job pasó una temporada inusual a la que el diablo lo encontró como que estaba todo bien en la vida de él y no era justo que él estuviera tan bien. Y lo reduzco diciendo que Job fue tentado en tantas cosas, pasó por momentos tan horribles y una peste destructora que no le sabemos el nombre, una lepra terrible, casi le devora el cuerpo, una cantidad de circunstancias como ha pasado en el mundo financiero, en el mundo económico, en el mundo artístico, en el del espectáculo, en el del deporte. De repente todo lo que era ya no es, el dinero que se hacía ya no se hace, las posiciones que se tenían no se tienen, y todo dio un giro de 180 grados. Y así hay muchos que como Job dijeron, ¿y qué pasó? De un día para otro. No tengo nada. Y su esposa le dice, pues lo que deberías hacer ya es morirte. Maldice a tu Dios y muérete. Porque no hay opción. Pero él no lo hizo. Y lo otro que pasa es que cuando todos lo juzgan y dicen, eso debe ser que está en pecado, por eso a ese le dio el COVID, por eso se murió primero que los demás, usando el lenguaje de nosotros, parafraseando aquel tiempo. Mucha gente no entiende que Dios te permite ser escogido para pasar por circunstancias de las cuales después las usa como escogido
para luego ser un ejemplo para otros de resistencia, de resiliencia. Pero en este momento ni lo entiendes tú, ni lo entiende tu más cercano, que puede ser tu compañero, compañera, ni lo entienden tus líderes, ni lo entiende nadie. Sin embargo, cuando él oró por sus amigos, fue el momento en que todas las cosas empezaron a cambiar. Y me acuerdo del primer y segundo mandamiento que lo encierra todo, el cual deberíamos empezar a renovar y a vivir hoy. No voy a dejarme tentar por nada que me impida amar a Dios sobre todas las cosas, incluso mi propio bienestar, que es donde hemos caído muy hondo. Hemos tenido un culto a nuestra propia vida, tanto que todavía estar en silencio en nuestra casa, una puerta cerrada nos cuesta. Que nuestro corazón puede estar en reposo con Dios, cerrada la puerta, aún nos cuesta. El culto a nuestra propia vida, la misma vida que el Señor nos dio. Y luego, amar al prójimo como a ti mismo, la era de hielo, la era del acceso, pero de hielo a la vez, a donde se enfría el amor, a donde podemos estar muy cerca por todo lo que estamos viendo, muy lejos a la vez. Nuestras ideas se confunden en nuestras maneras de ser, en nuestras agendas, en nuestras posiciones. Y a veces un padre y un hijo que tienen todo para vivir una vida juntos y ser uno la continuidad de otra, están muy distantes, más que años luz de una estrella a otra. Ese es el tiempo donde Dios cambia todos los paradigmas habidos y por haber en muchos siglos. Nada de lo que hemos estudiado y hecho vale más que amar a Dios sobre todas las cosas. Entender que la paz solo se encuentra en Él. Cuando estamos en paz con nuestros amigos, las cosas cambian. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Disculpa, Lucy, voy a hacer una intervención aprovechando para darle la bienvenida al pastor Joel Puello, que se une a esto. Y pido excusas, pero es porque tenemos un tiempo limitado y tenemos que... Claro, adelante. Y me encanta lo que estabas hablando. Y precisamente voy a aprovechar eso que dices. Yo me identifico completamente con todo eso porque soy creyente desde hace tiempo y he leído las escrituras, conozco la historia bíblica. Ahora bien, voy a darle esa pregunta a Luis Sena, que está ahí como mirándome, que quiere contestarla. Una persona que no tiene los conocimientos que todos nosotros tenemos en este momento, ha perdido un hijo y se le está hablando de que eso es victoria. ¿Cómo podemos explicarle eso? Bueno, hay que entender que una persona natural, una persona no regenerada, no puede entender apropiadamente los tiempos y las sazones de Dios. Entonces, lo primero que hay que explicarle es cómo funciona el mundo. Vivimos en un mundo sobrenatural, no natural. Dios controla los eventos de la historia y los utiliza para atraer llamado de atención a sus criaturas para que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Eso es un castigo? No, es un llamado de atención. Es decir, desde la caída, los humanos siempre hemos estado creando desastres, colaborando con el mal natural que entró en el universo por el pecado. Entonces, muchos de esos males Dios no los ha dejado pasar, pero otros Él los deja pasar como un llamado de atención. Nuestra generación es una generación altamente idólatra, idólatra del dinero, idólatra de la fama, del poder, la pastora Lucy, ¿sí? Y de la ciencia. Por lo tanto, Dios está llamando la atención de esta generación que es arrogante,
solamente con la práctica del aborto, nosotros hemos tenido muchas más muertes que la que el COVID-19 va a producir. Sin embargo, no se cuentan. ¿Por qué no se cuentan? Por una actitud maliciosa. Entonces, nuestra generación ha sido arrogante frente a Dios, ha retado la misma existencia de Dios y su veracidad, y está cosechando las consecuencias de esas acciones. Dios no es el autor del COVID-19. Él simplemente ha dejado que nuestra maldad de la generación nos alcance como un llamado de atención. Estaríamos hablando entonces de que si mi pueblo se humilla, pues yo miraré hacia él, me volveré hacia él. Ahora bien, volvemos al punto de que hay personas ahora mismo que están en una desesperanza. La pastora Lucy toca el tema de que hay personas, como usted mismo también lo acaba de decir, que esto les ha llamado la atención de volver atrás, de que el padre que no le hablaba al hijo, pues quizás ahora está recapacitando esto de los abortos, todo esto. Sin embargo, no deja de haber confusión en ese sentido cuando muchas personas dicen, tú ves, esto es un castigo de Dios, como si Dios se complaciera en afligir a los hijos de los hombres. El pastor Arocha está loco por contestar esa pregunta. ¿Se complace Dios en esto? ¿Dónde está Dios en este momento, pastor? Pastor Arocha. Ok. Nos parece que él está como congeladito ahí, no sé. Si no, vamos a pasarle la pregunta al pastor Puello, en lo que el pastor Arocha... ¿Me escucha, pastor Arocha? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, ahora te estoy escuchando, por un momento se frizó. Bien, el pastor Puello por ahí que se espere un momentito, Tony, también vamos con él. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Qué está haciendo? Si me permiten seguir con lo que está diciendo Sena, como me dijeron que podía intervenir. Hay un texto en las Escrituras, en el capítulo 6 de Miquea, que responde literalmente a la pregunta que se ha hecho. Ese texto dice así: la voz de Jehová clama a la ciudad. Y la palabra clamor es como si tú pusieras en una plaza encima y con un altoparlante tú llamase a todo el mundo. Y ahora la voz de Dios está clamando a toda la creación, a todo el planeta. Y luego agrega: es sabio temer tu nombre, prestar atención al castigo, a quien lo establece. La sabiduría, como dice Luis Sena, es poder ver a Dios con una vara en la mano, dándome en la espalda para que yo abra mis oídos a Él y Él salvarme. Todas las adversidades tienen dos propósitos divinos, a la luz de lo que conozco en las Escrituras. Dios mostrar su poder y salvar. Es decir, que cuando viene la adversidad a mi espalda, es para que yo vuelva y dé mi oído a Él. Lo estoy poniendo lo mismo que dice Luis Sena en otro lenguaje. Así es. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me imagino que eso es una manera de verlo de esa manera. Ahora bien, ese aliento como que está llegando muy apretado, ese aliento está llegando de una forma muy difícil. Vámonos con el pastor Puello a ver qué él opina también, sobre todo de la situación local. Hola, pastor, ¿cómo está? Que no lo habíamos saludado porque llegó 2 minutos tarde a la reunión virtual. ¿Cómo le va? Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Hermana, a nivel local, fíjese que nosotros decimos que somos un pueblo de creyentes. ¿Cómo ve usted la situación aquí en la República Dominicana desde los dos puntos de vista, desde las dos aristas, desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista, porque usted se ha manejado en esos círculos, por eso me atrevo a hacerle esa pregunta, desde el punto de vista también de cómo se está manejando a nivel de logística por las autoridades, qué está pasando? Bueno, desde el punto de vista espiritual, yo creo que la República Dominicana ha visto la gracia de Dios y cómo el Señor nos ha librado de catástrofes. Recordamos el terremoto que ocurrió en Haití. El Señor nos libró porque nosotros estábamos dentro del epicentro de ese terremoto y el Señor nos libró. Y hemos visto cómo los huracanes han amenazado con pasar por el centro de la isla y pasan al sur o pasan al norte y no nos toca. Pero eso no quiere decir que nosotros, por tener, por ejemplo, la Biblia en el centro de la bandera, seamos privilegiados y Dios esté con República Dominicana y, por ejemplo, Dios no está con Haití o Dios no está con Puerto Rico. El Señor ha tenido misericordia de nosotros
pero nosotros también somos pecadores y no podemos decir que a aquellos por ser malos les pasó una tragedia. Dice el Señor, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces debemos tener temor de Dios todos, y esta tragedia, que aunque está ocurriendo a nivel mundial, tiene un impacto también nacional, local, y yo diría que hasta individual, porque aún como familias estamos sufriendo, como individuos. Entonces, cada uno de nosotros debe examinarse. Yo creo que al creyente esto puede afirmar su fe, acercarle a Dios y examinar su vida. Al que no es creyente, pues pueden sucederle dos cosas: o se endurece más o se acerca más a Dios. Y el Señor puede usar estas tragedias para eso, para acercar al hombre a Él mismo, o para que el hombre entonces se aleje y se endurezca. En cuanto al manejo político de esta crisis, en el mundo entero los sistemas han colapsado, porque esto es algo inesperado, nadie se preparó para esto. Todavía hay rumores y hay especulaciones, pero todo luce indicar que esto ha sido planificado, que esto procede de una guerra, pero esto viene a demostrar que nuestros sistemas manejados por nuestros gobiernos no funcionan. Aunque ellos alardean y dicen que sí, el sistema de salud pública no funciona, los sistemas de emergencia no funcionan, nuestros médicos están desprotegidos. Entonces, en medio de una tragedia se desnuda la realidad que vive la República Dominicana. Yo siempre quiero comparar. Imaginemos que se ha anunciado siempre que aquí va a haber un gran terremoto. Si hubiera sucedido un gran terremoto en República Dominicana, también hubiera desnudado la realidad de pobreza y de falta de avance y de organización que tenemos en muchas áreas. Ahora mismo la excusa es que está sucediendo en todo el mundo, pero a nivel local, si somos conscientes, pues nos está afectando por esas razones. Sí. A nivel local, nosotros tenemos el título de tener la mayor cantidad de fallecimientos de la región. Entonces, obviamente, ahí tenemos que ver las manos del hombre también, no necesariamente las manos de Dios solamente. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tony Flaquer está por ahí, José Antonio Flaquer, y él ha tenido una participación muy pública como miembro del movimiento Acción Cristiana. Ellos han estado hablando el tiempo entero de todo esto, y realmente como una especie de atalayas de las cosas que nosotros, de las cuales nos debemos arrepentir, como todos ustedes bien han dicho. Tony, queremos que tú nos amplíes un poquito también de como cristianos todo lo que ustedes están viendo y realmente es catastrófico lo que sigue, porque hasta ahora ya es una catástrofe. Bueno, no necesariamente catastrófico. Yo creo que realmente si observamos esta pandemia desde un punto de vista objetivo, las probabilidades de mortandad que tiene esta pandemia no exceden las cifras normalmente de manera porcentual y promedio un 2% de muertes de las personas que son afectadas. Hay otras pandemias que son más fuertes. Aquí tenemos un 6%, que nosotros tiramos los números como los están publicando, un 6%. Lo que pasa es que realmente las estadísticas de
como se están llevando, no necesariamente reflejan la realidad. Si tú dices que hay 1,000 afectados y hay de esos 1,000 afectados 50 muertos, tú tienes un 5%. El problema es que tú no sabes si son 1,000 o son 3,000 afectados. Muchas de estas cosas se sabrán mucho más adelante. Yo creo que lo importante realmente es que cumplamos con todos los protocolos que tenemos que cumplir, que seamos colaboradores, que permanezcamos en nuestras casas como tenemos que hacerlo. Pero al final la realidad es, como bien apuntó Joel Puello, hay más muertes por el flu, hay más muertes por cáncer, hay más muertes por aborto que las que hay por esta pandemia. Sin embargo, la parte, ¿verdad?, que es sorpresiva, primero es un elemento nuevo, es un elemento de sorpresa, estamos librando una batalla contra un enemigo invisible prácticamente, y todo eso es un factor, ¿verdad?, de inquietud para toda la población. Ahora bien, yo creo que como creyentes, nosotros tenemos que ver en esto un tiempo de oportunidad también. O sea, no solamente ver una tragedia, sino un tiempo de oportunidad. A Dios nadie lo tomó de sorpresa. Todas las cosas que están pasando están bajo el estricto control de Dios. Cuando tú observas un tapiz, el tapiz tiene dos partes. Tiene la parte frontal, donde tú ves una escena normalmente muy bonita y artística que ha sido tejida, y tú ves en la parte de atrás del tapiz una serie de hilos embollados. Si tú no conoces la parte del frente del tapiz y solamente lo ves desde atrás, normalmente vas a ver caos y confusión, a menos que el que hizo el tapiz te mueva hacia adelante y te permita ver lo que él hizo delante de ese tapiz. Y muchas veces Dios actúa de esa manera. Nosotros estamos viendo caos, estamos viendo dificultad, pero como muchos hermanos ya anticipadamente dijeron, Dios está usando esto con propósitos buenos, justos y santos. Porque hay tres características de Dios que nosotros no podemos obviar, que Él no la cambia en medio de una aflicción. Número uno, Dios es soberano. Él tiene un absoluto control de todas las cosas que están pasando en el universo. Nada escapa a su voluntad. El coronavirus no es un accidente, no es algo que sorprendió a Dios, es algo que estaba en su plan soberano. Número dos, Dios es un Dios infinitamente sabio. Él va a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y número tres, y aquí es donde viene el consuelo para el creyente, Dios es un Dios infinitamente amoroso. Todas estas cosas van a obrar al final para el bien de todas las personas, aún para personas que en este momento son enemigos de Dios. Sin embargo, como decía, aún para las personas que son rebeldes a Dios, Dios tiene un propósito bueno, justo y santo en esta aflicción también, en el sentido de que muchas personas están siendo llamadas a revisar sus vidas. Nosotros estamos viviendo por prioridades incorrectas. El consumismo está realmente destruyendo la humanidad. El hedonismo tremendo con que vivimos, el egocentrismo con que se está viviendo, y todas esas cosas están siendo puestas a prueba ahora en medio de esta aflicción que estamos pasando. Estamos viendo cómo familias que quizás antes no se reunían, ahora obligatoriamente tienen que permanecer en sus casas y estar reunidas. Y vemos también cómo muchas personas tienen que poner su vida en perspectiva, porque aún teniendo dinero, no lo pueden usar en estos momentos. O sea que yo creo que a pesar de todo, para no extenderme demasiado y permitir que otros hablen, yo creo que Dios traerá cosas buenas. Muchas personas preguntan, ¿y dónde está Dios en esto? Y la respuesta sería, en el mismo lugar donde estaba Dios cuando estaban crucificando a su Hijo Jesucristo. Amén. Él está en los cielos y Él está reinando y Él tiene un control perfecto y absoluto de todas las cosas que están pasando, y Él las va a usar, así como Él usó la muerte de Cristo en la cruz, la tragedia más grande, la injusticia más grande, la usó para el mayor bien que se ha producido en la humanidad, que es para salvación de los hombres. Tenemos que esperar las cosas buenas que Dios va a usar, aún también juzgando a aquellos que van a permanecer en su rebeldía a pesar de todas estas cosas.
¿Cómo podemos hacer una conciliación entre la misericordia y la soberanía de Dios en estos momentos? Yo no sé quién quiere responderme. Bueno, don Luis Sena, que pues Sí. quiere que responda y luego le damos la participación también a la pastora Lucy Yo quiero con esa pregunta. que se vaya preparando. El pastor Oscar no ha hablado todavía. Adelante, Sí, Lucy. sí. Adelante, Lucy. Sí, bueno, nosotros debemos recordar que la prioridad de Dios es su gloria, no cómo nosotros nos sintamos o nuestra felicidad. Es decir, Dios no existe para servir a los cristianos, a la iglesia ni al mundo, sino para manifestar su gloria. Entonces, es en la persona de Jesucristo y en el carácter revelado de Dios en él que nosotros podemos reconciliar, por un lado, la soberanía de Dios para llamar la atención de esta generación idólatra en grado sumo, y a la vez entender que Él es misericordioso, primero porque nos ha librado de muchas otras catástrofes que nosotros hemos producido, pero Él ha considerado detenerlas para nuestro propio bien. Si Él ha permitido que esta nos alcance como generación, no es su culpa, es un llamado de atención. Entonces, a la vez, Dios es misericordioso y está trabajando y previniendo a través de medios naturales y culturales como la medicina, la tecnología, salvando vidas, pero también sobrenaturalmente Él está dosificando el alcance de esta pandemia. No está sola. El universo es sobrenatural. Dios lo controla. Entonces, primero, Dios está en control, y eso quiere decir que nosotros como criaturas somos absolutamente dependientes de Él. En la medida que nosotros entendamos esa realidad, va a haber paz en nosotros, cualquiera que sea la circunstancia de alrededor. Al igual que en los tiempos del profeta Habacuc, Dios no va a detener su juicio, ni va a detener sus propósitos por la confusión del pueblo de Dios. Dios había determinado juzgar a Israel, y eso confundió al profeta Habacuc en el modo que él lo estaba llevando a cabo. Sin embargo, la respuesta de Dios fue al profeta Habacuc: no temas, no te preocupes, el justo por su fe vivirá. Pero eso no quiso decir que muchos justos no fueron arrasados durante la invasión de los babilonios, utilizando a los caldeos como tropa de choque. Entonces, la reconciliación con la realidad viene de entender primero que Dios está en control, que su propósito es manifestar su gloria primariamente como un llamado de atención para nosotros acogernos a su misericordia, y eso es lo que nos va a dar paz, no el hecho de que no suframos las consecuencias de la pandemia. Ya. Yo creo que, Carlos, le vamos a dar la palabra a Lucy, ¿no? Sí, claro. Quería que ella abundara un poco antes de pasar. Tenemos como 10 minutos más, creo. El pastor Cuello está por ahí, el pastor Arocha también. Lucy, ¿cómo tú orarías siendo una madre que tiene un hijo enfermo en estos momentos? Oraría por lo que sé que Dios siempre hace, lo que vimos que Jesús hizo todo el tiempo, no importa cuál fuera el caso. Como la mujer sirofenicia, yo me diría: Señor, solo tú puedes, solo Amén. Tú tienes palabras de vida eterna, solo tu misericordia podría alcanzarme. Yo me sentiría como alguien que no voy a alcanzar gracia, favor y misericordia por quien soy o por mi caso, sino por quien Él es. Y yo creo que ese fue el éxito de aquella mujer, fue el éxito también de aquel centurión romano. Él sabía que Él era la autoridad, que Él era el soberano, pero también de alguna manera por las obras de Jesús quedó bien claro que Él no era cualquiera, que Él era un Dios con características de amor y de perdón muy grandes. Cuando uno sabe eso, uno sabe cómo orar, uno sabe cómo apelar. Yo creo que eso es distintivo, eso es medular. Si yo conozco a Dios, si yo creo que le hay, si yo entiendo hasta dónde Él puede llegar
no por mí, sino por quién es Él, yo sé que voy a ver un milagro. Entonces yo quiero que la gente simplemente se atreva a tener fe. Y como digo yo, cuando me junto con mis amigos, si creo una cosa también puedo usarla y creer para la otra. Aprovechar y creer en esa paz que el Señor da y no la da como el mundo la da. En los tiempos que tengo como creyente, he visto tantas cosas difíciles a veces de aceptar, entender y explicar, pero cosas buenas, resultantes de que Dios pasó por nuestras vidas, sin mérito alguno, para que su gracia nos visitara, pero sucedió. Y pienso que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, que esa gracia sigue disponible para nosotros 24/7 aún en medio de estos eventos, y que Dios se muestra más grande de lo que nosotros podemos pedir o entender, y que también las promesas que Dios tiene para sus hijos en estos tiempos, como lo vimos cuando la viuda se quedaba sin aceite, cuando lo vimos cuando la otra sierva, el hijo se le murió, y Dios le había dado ese hijo y de repente parecía que se lo estaba quitando, en un momento donde todo parece incomprensible y caótico. Dios se acordó de que ante todo, Él es Dios que ama, y Él es Dios que se deja ver en esas situaciones difíciles, sí, como soberano, también como un Dios que quiere mostrar su gloria, y en las grietas de esta crisis está la gran oportunidad de Dios hacer cosas magníficas que, como en aquellos tiempos, hoy también tienen que seguir sucediendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que yo creo que todavía no solamente vamos a ver mucho de lo que el coronavirus hace, creo que vamos a ver más de lo que el Señor va a hacer en esta generación para mostrarle a muchos que su brazo no se ha cortado. Amén. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Carlos, creo que nos quedan algunos 6 minutos, ¿no? Yo sé que tú estás espléndido comprando tiempo, pero como quiera tenemos una hora solamente televisiva. Claro. Creo que me gustaría recibir unas palabras de aliento, primero del Pastor Puello, luego cerraríamos con el Pastor Arocha. Pero Pastor Puello, recuerde que, y todos ustedes recuerden que muchas personas nos ven a través de nuestras señales en la diáspora de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Mi corazón, yo no puedo dejar de llorar y yo lo lamento. Yo sé que estamos aquí para alentar a la nación, estamos aquí para ayudar. Sin embargo, el Señor lloró ante la tumba de Lázaro y hoy yo lloro delante de todas esas madres que han perdido sus hijos y amigos queridos. Yo que soy una madre que tengo mis hijos en los Estados Unidos y no los puedo ver y no puedo ir donde ellos. Entonces yo también necesito aliento y necesito que oremos por esas personas. ¿Sabes? Y perdóname que te interrumpa, que justamente Nueva York para mí es un punto medular del planeta por muchas razones. No solo por la potencia que es Estados Unidos, por lo cosmopolita de la ciudad, pero todos nosotros aquí sabemos, y hay un hilo conductor en lo que voy a decir desde el principio de nuestras conversaciones, que hace poquito se aprobó que tú podías abortar un bebé incluso el mismo día que te tocaba parirlo. Hoy, te lo digo porque tengo un familiar demasiado cercano que dirige un hospital en Nueva York. Hoy la gran paradoja es si voy a hacer un aborto en una etapa terminal o si le voy a quitar el respirador para pasárselo a otro. Voy a decidir a quién le pongo el respirador, de este anciano o de este joven. O sea, la encrucijada que vive el sector de la medicina en Nueva York hoy
le pone a mucha gente el punto sobre la I de pensar quiénes hemos sido nosotros a la hora de decidir por la vida, quién vive y quién no vive. Y tienen que mirarlo a la luz de Dios, así como hay unos grandes héroes que están luchando por otros y arriesgando su vida también. Se está viendo en esa ciudad, como está pasando en España, a donde la semana pasada amanecieron, me llama un amigo, Lucy, amanecimos con 1000 muertos de golpe. Pero en la tarde me llama otra amiga y me dice, casi 1000 divorcios en este día. La destrucción viene a otro nivel y nos pone a pensar como sociedades fallidas, fracasadas en nuestros conceptos y modelos de principios y valores, que hay un llamado de atención más alto. Así que la oración no solamente es para cambiar el dolor de una madre, sino para que el corazón de Dios se calme, porque esto tiene que parar. No solamente el coronavirus, el COVID, tiene que parar la actitud de nosotros, porque si vamos a Génesis 6 y 7, nosotros vemos que no hay parámetros diferentes en cuanto a lo que pensaban los hombres de esos días y los hombres de estos días. La maldad ha llegado a las narices. Todo lo que se ha incubado hasta hoy, desde el corazón del hombre hasta el corazón de Dios, ha sido la gran pandemia. Y como hablábamos unos amigos, parece una exageración, pero si Dios no castiga a esta generación, entonces los de las generaciones castigadas, los de Sodoma y Gomorra, se van a parar y van a decir, ¿qué pasó? Éramos los más feos. Entonces, definitivamente hay que reconocer como humanos, a nivel global, cómo fallamos. Y nuestra primera oración debe ser global. Luego la familiar, la social y luego la personal. Porque yo creo que también el corazón de Dios cuenta y a Él también le duele el suyo. Lo dice Génesis 6 y le dolió el corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Creo que hoy le sigue doliendo mucho el corazón a Dios y por Él, por Dios no se ora, pero se pide perdón, se habla con Él, se reconcilia uno como raza y como hijos. La iglesia como tal y la sociedad como tal. Creo que es hora de que alguien se pare y diga, hey, vámonos derecho a quien tenemos que ir. Así es. Yo estoy muy de acuerdo con el mensaje de la pastora Lucy y con el mensaje que han dado todos los hermanos, pero siendo coherentes, hermanos, con la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener pendiente de que este mundo va a pasar por justo juicio del Señor. Este no es el mundo ideal. Este mundo es pasajero, va a pasar. Y todo se va a reconciliar cuando venga la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que restaure todas las cosas con Dios Padre. Y nosotros los cristianos tenemos que tener pendiente de que vamos a pasar tribulación. Mas el Señor nos dice que Él venció el mundo. Nosotros no somos exentos de pasar tribulaciones, pero nosotros tenemos que aferrarnos a esa victoria gloriosa del Señor, que no ha habido nadie en la historia de la humanidad que haya pasado tanto para pagar un precio inmerecido de personas que no merecíamos, no teníamos esa justificación. Nosotros debíamos ser destruidos y el Señor en su misericordia nos dio a través de su sacrificio su salvación. Esta tierra va a pasar juicio, no solamente es el coronavirus, vendrán cosas peores. Su palabra así lo indica, apunta a todas las cosas que van a acontecer. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir depositando nuestra confianza en oración, en expectativa positiva, en esperanza, en aquel que nos dio la salvación. Eso es demasiado grande. Si perdemos un familiar, si nosotros somos perseguidos, no solo por el coronavirus, sino por también posiciones y gobiernos que han quitado la vida a muchos hermanos, si nosotros somos aborrecidos, si nosotros somos vituperados, si somos testimoniados falsamente, todo eso el Señor nos dice que debemos regocijarnos. Y lo voy a decir en su propia palabra, cuando Él en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, revelándole a nuestros hermanos apóstoles del primer siglo lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es Amén. a Él a quien nosotros debemos depositar toda nuestra confianza, no importa el mal tiempo que vivamos. Eso, estamos todos de acuerdo, y lo sigo con lágrimas en los ojos, como lamentablemente no lo pude encubrir porque conozco muchas personas allá y sé lo que están pasando. Pastor, porque me quedé con usted, el pastor Cuello, antes de pasar con unas palabras de aliento con el pastor Arocha. ¿Qué puede hacer un creyente y un no creyente? Hay personas que nos están viendo ahora mismo, que todavía no han conocido al Señor Jesucristo y que están pasando por esto. Consejos prácticos. Bueno, el consejo basado en la palabra de Dios y poniéndonos en el lugar en el que están pasando muchas personas ahora, hermanos nuestros, amigos y conocidos. Yo creo que debemos saber que el Señor es el que tiene control de lo que sucede en este mundo, que el hombre no puede autodestruirse. Ahorita se hizo una pregunta sobre la soberanía de Dios y su misericordia. La soberanía de Dios no permite que el hombre destruya nuestro planeta, ni el cambio climático, ni la capa de ozono, ni todo el daño que el hombre hace al medio ambiente puede terminar destruyendo este planeta, y el hombre tampoco puede autodestruirse porque Dios no lo permite. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. Así como Dios lo destruyó con agua, en un futuro lo destruirá con fuego. Mientras tanto, el Señor permite estas cosas para que el hombre se acerque a Él. Recuerdo un texto bíblico donde el Señor Jesucristo fue a visitar a María y a Marta porque habían perdido a su hermano Lázaro, amigos del Señor. Y ella sale corriendo a encontrarse con el Señor Jesús y le dice lo que es natural en nosotros los seres humanos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces es normal que nosotros al Señor le hagamos un reclamo y le extrañemos. Señor, ¿dónde estabas? Mi hermano estaba enfermo, no viniste a tiempo. Y el Señor entonces le dice, tu hermano Lázaro resucitará. Ella entonces le comparte su fe, y es algo que tenemos que hacer en medio de momentos como estos. Ella dice, yo sé que él resucitará en el día postrero. Entonces el Señor le dice, la resurrección no es un evento futuro, la resurrección es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto, Marta? Y ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en medio de un momento de tristeza, por la pérdida de un familiar, hablar con el Señor, decirle cómo nos sentimos, hacerle ese reclamo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, es lo correcto. Pero al Señor, escuchar las palabras del Señor que nos consuela, sabiendo que Él es la resurrección y la vida, eso afirma nuestra fe y nos llena de esperanza. Además, el Señor en medio del dolor pregunta, ¿tú crees esto? Que todo aquel que está vivo ahora y cree en mí no morirá eternamente. Es lo que nosotros debemos preguntarnos cuando nuestra vida se ve amenazada, cuando perdemos un familiar. El que está vivo ahora y cree en el Señor, aunque muera, que es lo natural y nos va a pasar a todos sin importar las circunstancias en que suceda, el que cree en el Señor y muere no morirá eternamente. Entonces, ahora que vivimos, vamos a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, que no solamente nos va a dar la salvación, el perdón de nuestros pecados, la esperanza de la resurrección, sino una consolación presente ahora creyendo en Él. Entonces yo quiero que con estas palabras, todos los que nos ven, nos escuchan, se consuelen. Oramos por ustedes, queremos que el Señor les conforte, lamentamos la pérdida de tantos familiares y amigos, pero que esto no nos desaliente, ni nos aleje de Dios, ni nos haga culpar a Dios por las cosas que son naturales en este mundo. Todos vamos a morir porque está establecido, pero morir con Cristo es muchísimo mejor. Que el Señor nos consuele a todos en medio de esta pandemia. Amén. Carlos, yo creo que se nos acabó el tiempo, pero podemos cerrar quizás con una oración por la nación dirigida por el pastor Arocha. No sé qué les parece a todos, si alguien más se quedó con algo que agregar. Este es el momento de hablar. La verdad que creo que todos han hecho una disertación a raíz de la eternidad. Definitivamente, cuando vemos las cosas desde el punto de vista de que somos almas eternas, de que esto no se acaba aquí,
todas las cosas cogen un significado. Agradecemos a todos, sé que todos han sacado de su tiempo, que es muy, muy preciado, y que todos están súper ocupados con todo el mundo llamándoles y todo esto. Elevamos nosotros también una oración por todas sus familias, que el Señor las mantenga sanas y que esto acabe pronto. Esa es mi oración. Pastor Arocha, ¿nos despide? Sí, pero quisiera decir algo antes, brevemente. Yo creo que el punto clave está en Deuteronomio 32, cuando Dios dice, yo soy el Señor, yo doy la vida y yo la quito. Amén. Yo soy la mano que hiere y la mano que sana. Es decir, el punto clave en todo esto es que yo vea a Dios como la mano que hiere y la mano que sana. Job lo honró, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Jeremías lo honró, sucederá algo que el Señor no haya mandado. En otras palabras, si nosotros vemos que fueron las farmacéuticas, que fue Bill Gates, nos quedamos sin esperanza. Pero si fue Dios el que lo mandó, Él es la mano que hiere y yo iré a Él la mano que sana. No importa si yo pido un familiar, lo que sea, mientras me mantenga en Él estoy bien, porque sería un acto de fe. Dios es invisible y si yo logro verlo, eso quiere decir que mi alma puede ver lo invisible. Ese es mi punto, mantenerme viendo a Dios. La mano que sana, perdón, la mano que hiere es la mano que sana. Y ese debe ser nuestro punto. Y que Dios ha hecho todo para nuestro bien. Cuando terminó la creación, Él dijo, Él vio que todo era bueno y bueno en gran manera. ¿Para quién? Para Él. No, Él no lo necesita, para nosotros. De manera que oramos. Amén, amén. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por el buen tiempo que nos ha dado. Y te rogamos que tú no solamente ahora, también nos dé otras oportunidades para compartir tu palabra. Y que tú uses lo que hemos hablado para esto, para edificar la fe de tu pueblo, para encontrar a tus elegidos. Y que en todo momento quede claro, por tu gracia, que tú te deleitas en salvar. Y te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Adelina, yo creo que ha sido un momento edificante para todos los que puedan conectarse con este programa y también deseando que la nación dominicana se humille ante Dios, que busque al Señor conforme a su propósito, conforme a lo establecido en su palabra, y que nosotros, que somos sus siervos inmerecidos, podamos seguir llevando su palabra a quienes lo necesiten. Fue un momento edificante, Adelina. Paso para que despidas. No tengo más nada que decir. Imagínate, yo me siento como entre titanes de la fe. Realmente, una vez más, gracias a todos. Yo me siento igual, hermana. Yo me siento igual. Corta la grabación y vamos a quedarnos hablando. Sí.